El Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta el siguiente programa. Diálogo Pastoral. Un espacio para que analices con nosotros las doctrinas bíblicas y encuentres respuestas que de seguro edificarán tu vida. Con ustedes, el pastor Jorge Humberto Murcia. Mi saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo, y también damos una bienvenida muy cordial a toda la audiencia que se encuentra a esta hora conectada con Radio IPUC, la emisora de la bendición de Dios. Así que para los que nos escuchen y nos ven, nuestro saludo muy especial, y este es su programa Diálogo Pastoral. Nos place mucho poder acompañarles en esta hora ahí en sus receptores y poderles llevar una señal también de bendición y de enseñanza de la palabra de Dios. Pero vamos a orar pidiéndole al Señor Jesús su respaldo, que Él nos bendiga hoy, nos respalde, y que la enseñanza que vamos a tratar, el tema que tenemos preparado para hoy, pueda ser de mucha bendición. Soberano Dios, estamos aquí en tu presencia para bendecir y glorificar tu nombre. Gracias, amado Dios, porque nos permites estar delante de ti. Te pedimos tu bendición. Cada oyente, cada persona que se va a encontrar con esta enseñanza, permítele, Señor, que sea de bendición y de edificación para cada uno. Te lo rogamos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a continuar, mis amados hermanos. Mi saludo cordial también para el hermano Edgar Beltrán, ahí en el Control Master de Radio IPUC, para todos los pastores también que se conectan con nosotros a esta hora. Y vamos a escuchar nuestro saludo de parte del hermano Daniel Lobo, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en la tercera sede de Mosquera, Cundinamarca. Hermano Daniel, bienvenido una vez más a Diálogo Pastoral, y me place poder estar con usted también en esta hora, y vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Gloria al Señor Jesús. Seamos todos bienvenidos en esta hora a Diálogo Pastoral, acá por Radio IPUC TV, la emisora de la bendición de Dios. Saludando a todos, cada uno de ustedes, a nuestro director en este programa, nuestro pastor Jorge Murcia, y a cada uno de los que nos escuchan y nos ven por estas redes sociales que se usan para colocar en alto el nombre que es sobre todo nombre. Bien, mi hermano Daniel, muchas gracias por su saludo. Y entonces vamos a continuar con un tema que hemos venido trazando en programas anteriores. Hemos venido trazando un tema acerca del pecado, y en el programa anterior hablábamos acerca de la solución que Dios ha dado, o la solución que Dios dio para este problema que se llama pecado. Pues que la Biblia dice, hermano Daniel, que Satanás encarceló al hombre en el pecado y nunca le abrió las puertas de esa cárcel. No obstante, el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos vino a buscar y a salvar, como dice la palabra de Dios. Entonces, lo que podemos decir, hermano Daniel, hoy es que de parte de Dios la solución está dada, ¿cierto? La solución está a la orden de todo aquel que quiera aceptarla, recibirla. Ahora, de parte del ser humano, es quien debe hacer lo que la Biblia dice para poder encontrarle solución a ese pecado, a esa situación pecaminosa. Así que, bueno, Daniel, pienso que uno de los primeros pasos, por decirlo así, que el ser humano debe hacer para encontrarle solución a su problema que se llama pecado es reconocer que es pecador, ¿sí o no? El arrepentimiento que se genera desde el corazón del ser humano, previo al conocimiento de ese error, de ese pecado, de esa falta cometida delante de Dios, es importante en el plan de salvación.
El capítulo 3, el versículo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles dice que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Allí hay una parte bien, bien importante en medio de nuestro proceso de salvación. Si bien reconocemos nuestro pecado, debe ser hecho un cambio inmediato. Bueno, algunos también lo pueden ver progresivo, ¿no? Depende de las Y claro, esto circunstancias es de un la proceso. persona, claro, y de cómo yo deje que Dios obre en mi vida y yo también cómo me proponga a obrar en mi vida, porque hay cosas que Dios va a cambiar en mí, hay otras que Él espera que yo cambie. Entonces, este proceso requiere de un reconocimiento y a ello lo conocemos como arrepentimiento. Y este no va suelto. El arrepentimiento siempre va de la mano con lo que nosotros conocemos como conversión o cambio. Es algo que no puede ir lo uno sin lo otro. Claro que sí, hermano Daniel. Entonces, estamos enfatizando, y esto es importante, no es un invento humano, sino que es lo normal, lo lógico, que todo ser humano debe hacer es precisamente eso, hermano Daniel, reconocer que ha pecado, que necesita de Dios, que necesita el perdón, que necesita volverse a Dios, reconciliarse con Dios, volver a la paz con Dios. Y un ejemplo muy claro, hermano Daniel, lo encontramos en el Salmo 51, que es el salmo que nos habla del arrepentimiento de David, del rey David, después que pecó contra Dios, después que cometió un adulterio, después que también fue cómplice en la muerte del esposo de la mujer con la cual él pecó. Y quisiera tomar algunos versículos, hermano Daniel, de este Salmo 51, porque para nosotros es importante, para el hombre de hoy, para el pecador de hoy, es importante que podamos entender esto de el reconocer que sí hemos fallado. El Salmo, desde el versículo 1, quiero tomar hasta el versículo 5, dice así la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, ahí está el verbo reconocer, porque yo reconozco Ujú. mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, hermano Daniel, tenemos este principio que es importante para que un pecador pueda encontrarle solución a su problema, es decir, pueda encontrar el perdón de pecados y pues Dios pueda declararlo libre de esta situación. Yo quisiera resaltar dentro de esta oración del Salmo 51 la labor del varón conforme al corazón de Dios, de David, y cómo David se va en arrastre bajo delante del Señor. Sí, como David es una expresión, ¿no? Arrastre bajo. Cómo se va pues Se humilla. sumiso allá, sí, se va de rodillas, más que arrodillado, se tira pues al piso. Yo me imagino un David lleno de ceniza, de la ropa rasgada. Me imagino un David tirado en el piso, en medio de un dolor profundo dentro de su corazón, haciendo este reconocimiento, ¿no? Y la versión de traducción del lenguaje actual, que es un poco más moderna que la 1960 que acaba usted de leer, pastor, dice, Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. O sea, David se va directo al Señor y apela a la bondad, a la misericordia de Dios con un acto muy, pero muy bien realizado de parte de él,
conoce la bondad de Dios a través del tiempo. Y David acá siendo rey, habiendo pasado tanto tiempo, conoce la bondad de Dios para lo que fue con Saúl, para lo que fue con otros que estuvieron en medio del camino de la historia cuando llega a este punto. Y David reconoce que Dios es quien ha estado allí. Ahora dice el versículo 2: quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Esto no es que Dios va a cambiar a David como tal, ¿no? Porque esto es, este es las ganas de pecar de David. David está pecando porque le da la voluntad, pero fíjese usted de que él llega y le dice: Señor, quíteme toda mi maldad, quíteme todo mi pecado. O sea que él se arrepiente, pero es Dios quien lo perdona. Es Sí, Dios claro. quien lo perdona. Y dice después el versículo 3: sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Eso dice la versión de traducción del lenguaje actual. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. David tiene un reconocimiento bastante profundo acerca de lo que ha hecho. Sabe que el que la comete la paga, sabe que Dios, aunque es misericordioso, Dios también lo está juzgando por ello, y que si él no deja ese pecado, si Dios no le perdona y él no cambia, va a encontrarse en un conflicto muy complicado Sí, con claro. Dios. Porque mire, hermano Daniel, estaba pensando precisamente ahora de que es importante que el hombre, cualquier ser humano, escuche la palabra de Dios, porque es la palabra la que redarguye, es el Espíritu de Dios el que obra, porque, hermano Daniel, cuando David pecó, pues él en primera instancia dejó las cosas así. Y eso es lo que mucha gente también hace. Peca, pero no reconoce no en la dimensión de lo que ha hecho. Y en el caso de David, los que conocemos la historia sabemos que tuvo Dios que enviarle al profeta Natán para que Natán le hiciera ver la dimensión de su pecado, hasta dónde él había pecado, hasta dónde el pecado lo había llevado. Y es ahora que encontramos aquí a David reconociendo, como usted lo dice, humillado delante de Dios, reconociendo su falta, como lo dice la palabra de Dios, y pues pidiendo a Dios, implorando a Dios que lo perdone, que lo limpie, porque él se siente sucio, se siente pecador, se reconoce eso. Entonces, esto es un principio importante, hermano Daniel, para todo ser humano reconocer que somos pecadores, porque es que la gente se justifica, el ser humano dice, se justifica y trata de ocultar o de alguna manera tapar su falta, su pecado, se escuda en una religión, en cualquier cosa. Y entonces, qué importante es reconocer delante de Dios que se es pecador. Es que tomando, tomando el texto bíblico, bueno, hoy hemos tomado el ejemplo, ¿no? El modelo de David, y le estamos tomando como ese modelo de, no sé si cabe la palabra, pero le hemos tomado como ese modelo de pecador y también de arrepentido, de cómo un hombre puede llegar a pecar de la forma en que lo hizo David, y cómo también puede llegar a arrepentirse de la forma en que lo hizo David, ¿sí? Sí, claro. Y creo que esto es el modelo para muchos, el modelo humano para muchos, hombres y mujeres. Cuando nosotros vamos al capítulo 11 del segundo libro de Samuel, nosotros vemos allí el comienzo de toda la problemática que se está presentando y de por qué David está tan arrepentido en el capítulo 51 del libro de los Salmos, ¿no? Y hay un desubique de David, ¿no? Y la Biblia lo deja allí enfatizado. La Biblia enfatiza el desubique de David porque en el tiempo que los reyes van a la batalla, a la guerra, David se levanta tardísimo en el día, dice la Biblia. Él se quedó en palacio, se levanta tarde
y ese desubique lo lleva a él a cometer el error que comete, ¿sí? Y que con el tiempo se le va volviendo una bola de nieve bajando a toda velocidad por una colina muy alta y que él ya no puede detener y que ya no puede hacer nada porque el problema es mucho más grande, el error de él es mucho más grande de lo que él pudo en algún momento intentar solucionar. Así que David estaba desubicado y hay mucha gente que a veces se desubica. Hay mucha gente que a veces pierde esa hermano Daniel, conexión con Dios. perdone que le interrumpa, pero es que es importante esto, y es que el pecado enceguece, ¿sí o no? El pecado coloca una Estaba venda. loco, claro, David estaba loco. David estaba en ese momento enceguecido por el pecado. La Biblia dice que Betsabé significa séptima hija en el hebreo antiguo, y Betsabé era una mujer muy bonita. Y pues este hombre teniendo acceso a tantas mujeres, doncellas y demás, se fija de esta forma y a veces sucede eso con el ser humano, sucede ello. Eh, Tenemos la esposa y a veces pone la mirada en otro, ¿no? Y en otra, perdón, en otra. O ella pone la mirada en otro teniendo su esposo y ese pedacito enseguece y no está bien. Y este es apenas el ejemplo que estamos colocando, pero existen muchos más, ¿no? Hay Sí, gente que claro. tiene un buen trabajo, hay gente que tiene un excelente trabajo, pero alguien le hace una propuesta de robarse algo en la empresa o de que es que eso no lo necesita la empresa porque tiene mucha plata o en fin, y teniendo ese buen trabajo lo pierden porque pues se enseguecieron y sin necesidad hicieron lo que hicieron, sin necesidad. Sí, Ese es el claro. caso de este pecador y el caso de muchos pecadores en muchas ocasiones. Amén. Entonces, hermano Daniel y oyente, lo que estamos aquí enfatizando es que es importante reconocer. No importa la dimensión o cuántos pecados o en qué forma se haya pecado, lo importante es reconocer en primer lugar. Y esto nos marca, hermano Daniel, pues la palabra de Dios nos marca como una lógica también, unos pasos a seguir que el hombre debe continuar, debe hacer, debe introducirse, diríamos, como en un camino que lo conduce precisamente a encontrar el perdón, a encontrar la paz con Dios. Y podríamos también decir, en segundo lugar, hermano Daniel, que otra actitud que el pecador, que el hombre que reconoce que ha pecado, debe buscar a Dios. La búsqueda de Dios no significa de que Dios esté perdido y que yo tenga que darme la tarea a buscarlo. El perdido soy yo, ¿cierto? El perdido es el hombre en el pecado. Pero cuando se habla de la búsqueda de Dios, se quiere decir que el hombre debe encaminarse, debe tomar una ruta para encontrarse con Dios y dejar obviamente ese camino, esa actitud, ese acto pecaminoso, porque en el caso de David lo encontramos o lo vemos de esa manera. David reconoce que ha pecado y luego va y se humilla ante Dios. A eso se le llama búsqueda, ¿cierto? Eso se le llama humillación. Y hermano Daniel, quisiera que usted nos compartiera un texto bíblico que está en Isaías, el capítulo 55, el versículo 6 y 7. Allí la Biblia marca una pauta importante de lo que el ser humano debe hacer precisamente en esa búsqueda del perdón y de la reconciliación con Dios. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros tenemos una buena bendición hoy en día y es que tenemos línea directa con Dios. Nosotros tenemos línea directa con Dios. Esa línea directa que tenemos a través de Jesús en medio de nuestra relación con Dios nos trae a nosotros, a cada uno, porque esto es una relación personal. A cada uno nos trae una verdadera comunión con Dios. Cuando usted dice, claro, hay que buscar
de Dios, no a Dios, porque Dios no se ha perdido. Hay que buscar de Dios y hay que buscar esa parte en la que Dios quiere perdonar nuestros pecados, pero no solamente perdonar nuestros pecados, sino que quiere que al nosotros reconocerlo, cambiemos. Ese cambio que está allí tiene que darse, como dice el versículo 7 del 55 de Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Yo siempre he pensado una cosa, la gente a veces, bueno, muchos se acercan a Dios de una forma en la que piensan que es Dios quien tiene que quitar todo, absolutamente todo. En mi particular, a mí fue fácil dejar de tomar trago, de salir a sitios de ocio, de rumba y todo eso. Para mí fue fácil de pronto dejar las vulgaridades de alguna manera. Para mí pero no fue tan sencillo dejar de fumar cigarrillo, sí, porque yo fumaba otras cositas, pero ya después otro día hablamos de eso. Pero dejar de fumar cigarrillo, sí, es que uno, claro, viene de aleluya. Pero entonces, para mí era imposible y fue imposible. Para mí fue imposible. Pero ¿qué sucedió? Yo le pedí al Señor que me quitara eso. Pero la gente hoy en día quiere que Dios haga todo el trabajo. ¿Sí? Y Dios bien puede hacer todo el trabajo. Dios tiene el poder. Hay gente que llega y me dice, pastor, pero es que yo llevo tiempo luchando con esto porque Dios no me lo ha quitado. No es que Dios no se lo haya querido quitar, es que usted no se lo ha querido entregar, es que usted no ha querido hacer. Dios espera que haya un cambio en mí, que sea yo. Lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo cambiar, lo que por voluntad propia en mí tengo la capacidad de mejorar y de cambiar, Dios espera que yo lo haga. Claro, Sí, claro. Dios espera que yo lo haga. Pero hay otras cosas que tal vez no me van a ser posibles. Hay otras cosas que muy seguramente no me van a ser, o sea, que son imposibles para mí. Por más fáciles o sencillas o tontas que sean, hay cosas que, porque puede haber alguien que nos esté viendo y diga, pero fumar, yo nunca le encontré sentido a fumar, pero para mí fue un problema fumar. Y para mí fue ese problema, para otro puede ser el problema de La tomar. situación. Y claro, sí, y Dios puede intervenir allí, Sí, pero claro. Dios también tiene que ver que yo me involucro en ese cambio. O sea, yo de verdad me monto en el bus del cambio, del cambio en el sentido de que mi vida mejore, de que mi vida sea mejor, no como el cambio que plantea el mundo, no como el cambio que plantean los políticos, porque eso es temporal. Eso es como el que come hoy y mañana ya tiene hambre, no, eso es un cambio en donde, vea, en el versículo 51, perdón, en el capítulo 51 del Salmo, dice, no me quites tu Santo Espíritu, en el versículo entre el 10 y el 11 en la versión lenguaje actual. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Es importante que yo mantenga esa relación con Dios, la importancia de que yo, para no pecar más, pues, Eh, para no cometer tantos errores, para no Claro que sí. cometer tantas dificultades. Hermano Daniel, es que este punto que usted está planteando da lugar para aclarar cosas importantes. Y es que hay gente que cree que cuando ya sea un santo, ahí sí busco de Dios o me convierto, cuando deje. Y lo que usted dice, aquí con Dios tenemos que aprender que la relación es recíproca y igualmente el cambio. Para que Dios cambie el corazón de una persona, la persona, ya lo hemos dicho, tiene que pues reconocer, y no solamente reconocer, sino darle lugar a Dios o permitir que Dios obre, que Dios trabaje en la vida del ser humano. Porque sí, hay gente que dice, sí, pastor, sí, hermano, reconozco que la embarré y que pequé, reconozco mis pecados, pero se quedan ahí. Si David se hubiera quedado en esa actitud, no encuentra perdón, no encuentra un cambio, no encuentra eh, eh, el,
esa paz que Dios coloca en el corazón del ser humano cuando Dios perdona. Entonces hay que buscar de Dios, hay que acercarnos a Dios, hay que ubicarnos en el lugar donde Dios pueda bendecirnos. Y esa ubicación consiste en eso, en que yo reconozca que soy pecador y también crea que Dios es el único que me puede perdonar y me puede cambiar. Porque aquí el texto que estamos analizando, Isaías 55, 6 y 7, dice, busque a Dios mientras puede ser hallado. Quiere decir mientras hay la oportunidad, porque hay gente que se ha muerto y no ha aprovechado la oportunidad para salvarse, para recibir el perdón de sus pecados. Y cuando la Biblia habla del dejar, entonces se está hablando del arrepentimiento, se está refiriendo a la actitud de que la persona tiene que tomar la decisión de no pecar más. Y vuelva hacia Jehová, y está implícita otra doctrina, de la cual hablaremos otro día con más amplitud, la doctrina del arrepentimiento y de la conversión. Entonces, es importante que quienes nos escuchan y todavía no han tomado la decisión de entregar su vida a Dios, que lo hagan lo más pronto, porque la Biblia dice que incluso hoy es el día de salvación, ¿cierto? Hoy es el día aceptable. Es que en el proceso, en el proceso del pecador, llamémoslo así, en el proceso del pecador, existen varias etapas y una de estas etapas que tiene el arrepentimiento y la conversión da el reconocimiento, o sea que yo sé que yo he pecado, yo sé que he cometido falta delante de Dios y yo sé que debo cambiar. En ese momento que debo cambiar es cuando yo le demuestro a Dios. Yo siempre le predico a la iglesia en donde el Señor me tiene administrando por su gracia. Yo siempre les digo, no quieran ustedes convencer al pastor de que no son pecadores, no quieran convencer ustedes al mundo de que no son pecadores, no quieran convencer a la esposa del pastor, a los líderes, al diaconado, de que no son pecadores. Convenzan a Dios, ustedes tienen que convencer a Dios, nosotros, cada uno tenemos que convencer a Dios de que le amamos, ¿sí? De que nosotros le amamos y que por ese amor no solamente le servimos, porque a veces nosotros decimos es que yo le sirvo al Señor por amor, no, pero por amor también nosotros le respetamos, por amor nosotros también queremos hacer las cosas bien, por amor nosotros también, aunque lleguemos a fallar, entonces cambiamos y mejoramos. Porque ese es el otro problema. Hay muchos que se quedan en la falla, el acusador viene y los mantiene allí, tirados en el piso, empolvados, llenos de sus delitos, llenos de sus pecados, pudiendo ser grandes servidores, pudiendo ser grandes personas en Dios, pudiendo ser predicadores, músicos, consejeros, en fin, una gran variedad de servidores que pueden haber en la iglesia y Satanás los quiere tener ahí arrodillados. Entonces la gente llega y dice, no, pues yo cometí este error y me pegaron mi disciplina, ¿no? Porque pues también esto hay que entenderlo y hay que decirlo que hay muchas cositas que requieren de una disciplina y X tiempo y Sí, demás, claro. y hasta que no se dan ciertos cambios, bueno, en fin. Pero hermanos, amigos, esta hora que ustedes ven este programa, es importante que haya un reconocimiento. Dentro de ese reconocimiento va a surgir un cambio. Y en medio de ese cambio, entonces Dios, a través de su Santo Espíritu, Dios mismo va a ir fortaleciendo la vida del cristiano para no volver a cometer el mismo error. ¿Sí? Vendrán otros errores posiblemente, vendrán otras dificultades, vendrán otras luchas. El primer enemigo de Daniel es Daniel, porque mi carne, mis deseos, todas estas cosas me hacen a mí tener una lucha constante día a día, de muchas formas con Dios y conmigo mismo. Pero el primer paso y ojalá el paso constante es, Señor, perdóneme, así Amén, amén. haya pecado, así haya hecho lo malo, Señor, perdóneme y permítame, deme el chance de alejarme de ese pecado, deme la oportunidad de no volverlo a hacer, deme la oportunidad de mostrarle que de verdad lo amo, lo sigo y creo en usted. Reconocimiento. Entonces,
Es importante la búsqueda de Dios. También, hermano Daniel, en la Biblia encontramos otro paso que es importante para encontrarle solución al pecado y por ende encontrar la salvación, es el Evangelio. ¿Y qué tiene o qué debe hacer el ser humano? Creer al Evangelio. Y no solamente creer, sino obedecer. Y que el hombre pueda reconocer y entender que el Evangelio es el único camino de salvación. Cuando leemos la Biblia en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15 y el versículo 16, ahí la Biblia declara que el Señor, son palabras textuales del Señor Jesús cuando dice, ir por todo el mundo. Es la comisión que Él le da a la iglesia de predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Pero ahora viene la responsabilidad humana, ahora viene la actitud del ser humano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, este es otro paso importante, hermano Daniel, para todo aquel que quiera encontrarle solución a su problema y quiera ser salvo precisamente del pecado y de la condenación está determinada para la humanidad por causa del pecado. Entonces, obviamente este tema del Evangelio en otro momento también lo estaremos ampliando, pero aquí estamos dando como los pasos esenciales que el hombre debe dar, debe hacer para poder encontrarle solución a su pecado. El Evangelio es esa fórmula en la que Dios se ha empeñado en salvar a la humanidad. Las buenas nuevas de salvación nos traen a nosotros esperanza, esperanza. Y el Evangelio es muy estricto en decir que nuestra salvación es a través de Jesucristo. Amén. Bueno, algunos piensan y creen que se van a salvar por sus propios medios. Algunos piensan y creen que como viven y como piensan se van a poder salvar o salvar su alma de la condenación eterna. Juan capítulo 7, versículos 37, 38, nos dice a nosotros que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, el que cree, como dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es creer como nosotros queramos creer, no es creer como nosotros, sí, claro, es que hay gente que dice, no, yo puedo en unión libre, una cerveza no me hace daño, un cigarrillo tampoco, yo puedo salir a bailar y esto no está bien, no está bien porque esto son ofensas para Dios, son ofensas muy graves para Dios y nos alejan de Él, porque eso es lo que hace el pecado nos aleja de Dios. Dios ama al pecador, sí, pero no crea que ese amor al pecador es amor para salvación, es un amor en el que Dios quiere darle perdón y cambio para su vida. No es un amor de Dios ama al pecador y que por ese amor entonces lo va a salvar, ¿no? El amor es que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, sí, señor. Eso está basado allí. Entonces debemos entenderlo muy bien. No es como nosotros pensemos, no es el Señor, yo pequé y ya, perdóname. Y el que reza y peca empata y otra vez y esto, aquello y lo otro. No, no. Hay que demostrar, hay que convencer a Dios. Hay que convencer a Dios de que de verdad queremos salvarnos. Esa es la verdad. Claro, y el Evangelio es una parte de la solución, hermano Daniel. Yo he considerado que el Evangelio es como el salvavidas que se le lanza a alguien en medio de una turbulencia, en medio de una situación de agonía, de desespero. Entonces, ese es el Evangelio para la humanidad. Por eso dice la Biblia, el que creyere al Evangelio y lo obedeciera, es decir, fuere bautizado, será salvo. Entonces, importante esto. Otro paso, hermano Daniel, que ya hemos hablado un poco acerca del arrepentimiento, es el reconocer, el, el entender que somos pecadores y necesitamos ponernos a paz con Dios, ponernos a cuentas con Dios
Y después del arrepentimiento viene otro paso, que es otra doctrina fundamental para la salvación. Este punto también lo estaremos ampliando en su momento, y es el bautismo. La persona debe ser bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Eso lo dice la Biblia en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados o de los pecados. Entonces, el bautismo, hermano Daniel, no es una opción, el bautismo es un requisito esencial para la salvación, para encontrarle solución al pecado, porque en el bautismo hay perdón de pecados. Si bien el bautismo es un acto de obediencia, el bautismo en agua es un acto de obediencia, no es un acto opcional. Algunos dicen y se refieren en algunos momentos a Jesús en la cruz del Calvario, allí en medio de dos ladrones, y que a uno de ellos dos llega y le dice que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso parece simbolizar que hay una salvación para ese hombre, y la gente dice, pero no se bautizó, no llevó una vida de seguir a Dios, no llevó una vida de estar allí, ¿no? Algunos hasta dicen ni diezmaba ni ofrendaba, nunca iba a culto, y la gente hace suposiciones de esa forma, ¿no? Yo siempre he pensado que Jesús no solamente tuvo que haber visto algo importante en ese muchacho, en ese hombre, para haberle dicho esas palabras, porque es que cómo Jesús simplemente, claro, Dios es soberano, y si yo no me voy a poner a pelear, si a Dios le dio la voluntad de salvar a él y a Hitler, pues eso es ya cuestión de Dios, eso La es algo de soberanía de Dios. soberanía, sí, pero yo nunca he visto un Dios injusto, nunca he visto un Dios que sea injusto como tal, sí, para no buscar otra palabra. Y la gente dice, y yo siempre he pensado, bueno, ¿y qué tal este tipo al que Jesús le dice que va a estar en el paraíso con él, se haya bautizado, así haya sido en el arrepentimiento de Juan, en el bautismo de Juan para arrepentimiento? ¿Qué tal este tipo de lejos hubiera estado siguiendo a Jesús, sus enseñanzas? No sabemos, no sabemos por qué sale a la defensa, porque es que el que está allí en la cruz es muy enfático en decir, él no ha cometido pecado, como si lo conociera, ¿no? Como si Y ahí tuviera... también hay un reconocimiento, ¿cierto? Incluso un Claro, reconocimiento. Y otra cosita, bueno, Daniel, en ese punto es que aún se estaba todavía en la dispensación de la ley, es decir, la gracia como tal no estaba establecida. Los parámetros que hoy el hombre debe cumplir para salvarse no estaban todavía determinados como tal. Entonces también hay que entender esa partecita. claro, no, y la gente llega y entonces quieren ser como el ladrón que se salva de último minuto ahí y de carambolazo, pues, y no, ya Dios ha dejado marcado para cada uno de nosotros el que creyera y fuere bautizado. Entonces, el bautismo en agua ciertamente es un acto de obediencia, pero eh, si quieren en lo particular, yo pienso y acepto y enseño que es un acto obligatorio para la salvación del alma Sí, del ser humano. Bautizarse no salva, porque el bautismo es para el perdón de los pecados, pero si es un paso más en el camino de la salvación, si es un escalón más, si es una demostración más, porque el bautismo, hay otros, ¿no? Hay otros que se quieren, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en un par de ocasiones, pastor, yo me quiero bautizar, pero me quiero bautizar a escondida, no puede que vayamos usted, su esposa y yo, y ahí unos cánticos, y no le diga a la iglesia o a la congregación, no le diga que, pero ¿por qué quieres ocultar eso? Ahí no hay un verdadero reconocimiento. Entonces, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. El reconocimiento delante de Dios, que tiene que ver con que me arrepiento y quiero que me perdone mis pecados. El reconocimiento delante de la iglesia, que quiero ser parte de la iglesia y que me arrepiento delante de Dios y de toda la humanidad, pues, de haber sido un pillo
y el reconocimiento para mi propia vida de que muero a mi viejo yo, ¿sí? Y que quiero que Cristo viva en mí. Quiero ser revestido de Cristo porque eso dice su palabra. ¿Sí? Los que nos hemos bautizado, ahora nos hemos unido a Cristo. Esa palabra revestido del griego original quiere decir unir, y nos hemos unido a Cristo ahora. Entonces, qué importante que nosotros nos demos ese paso para el perdón de nuestros pecados, nos bauticemos en el nombre de Jesús. Yo casi nunca digo que en el nombre de Jesús porque el bautismo es uno. O sea, decir que los otros no son bautismos, ¿sí? Los otros no son bautismos, solamente hay un bautismo, solamente hay un Señor y solamente hay una fe. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, importante que el ser humano entienda cuáles son los pasos que debe seguir para salvación, para encontrarle la solución a su pecado. El tiempo por hoy se nos ha terminado, pero qué importante es esto, mi estimado amigo, que usted reconozca su pecado, que usted busque de Dios de verdad, haga un arrepentimiento genuino, se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y por ende pues hay que perseverar en una vida de santidad, en una vida de obediencia a la palabra de Dios, porque no hay otro camino, dice la Biblia, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Les agradecemos a todos el habernos acompañado en esta hora en su programa Diálogo Pastoral. Muchas gracias, hermano Daniel, un abrazo para usted y para todos en este día, así que nos veremos por aquí en otra próxima oportunidad. Bendiciones para todos. El anterior programa fue presentado por el Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, DECOM, comunicando las verdades eternas.